Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio virtual de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional. Sean todos ustedes bienvenidos a esta celebración que estamos organizando por el Día del Politécnico, 86 años de poner la técnica al servicio de la patria, y que pues tenemos a un invitado de lujo, en este caso Ford Motor Company, y particularmente en la sesión del día de hoy tenemos a Daniel Rodríguez Zárate, quien es Global Cost Estimating Learning and Development. Tiene 16 años de carrera dentro de Ford, laborando en áreas como chasis and powertrain, electronics, PIA Motors, CEPM y Cost Estimation. Así es que esperamos que sea una charla de su interés para todos ustedes. Por favor, cuando tengan alguna duda, pueden ir levantando la mano virtual. Al final regresaremos para responderlas. Y si lo prefieren, también en el chat pueden ir dejando sus preguntas, ¿vale? Daniel, te agradecemos mucho tu participación, el que el día de hoy nos estés acompañando. Te cedemos los micrófonos. Perfecto, muchísimas gracias. Un gusto y un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Como comentaban, bueno, pues llevo en la organización 16 años. Déjenme compartir un poco de lo que acabas de comentar. Ahí está, me parece que ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Ok, pues como comentabas, sí, 16 años en la compañía, todos ellos en estimación de costos. La verdad es que he rotado en diferentes PMTs o equipos, como bien lo mencionabas. Y bueno, un poquito para romper el hielo y para que me conozcan un poquito mejor, algo de mi vida familiar. Llevo 8 años casado con Carla y 5 más de relación, entonces ya llevamos bastantes años, 13 años ya de conocernos. Tenemos 2 niños, Amaya de 4 años, que bueno, le encantan las palomitas. ¿A quién no le gustan las palomitas? Son riquísimas. Las galletas, le encanta bailar música, especialmente rock and roll y salsa y todo lo que le pongamos. La verdad es que es muy diversa. Y tenemos al pequeño Román, que tiene 1 año de edad y bueno, le gustaba mucho despertarnos durante toda la noche. Ya ahorita duerme un poco más, pero ya empieza a gatear, entonces ha vuelto en un peligro en la casa. Y parte de nuestros intereses como familia, pues nos gusta viajar dentro de la República Mexicana y fuera del país también. Antes de la pandemia asistíamos muy seguido a festivales musicales. Ese es un gusto que tenemos tanto mi esposa como yo, y que eventualmente, ahora que bajen las cosas y que se pueda acceder de mejor manera y las vacunas estén disponibles para los niños, pues llevarlos para que también disfruten de estos eventos. Me gusta tocar el piano y la guitarra. Hace mucho que no practico, entonces los dedos empiezan a entumecer. Yo espero próximamente ponerme a repasar. Y bueno, me encanta cocinar, y bien que mal durante la pandemia, pues fue algo que desarrollé un poquito más, aún sin quererlo mucho. Y bueno, nos gusta mucho irnos de campamento. Lo logramos hacer el año pasado y queremos repetir la experiencia porque estar en contacto con la naturaleza y los niños es algo maravilloso. Ok, bueno, pues esta tarde vamos a platicar un poquito de mi área, que es estimación de costos, donde he estado 16 años de mi vida en diferentes áreas, pero en diferentes PMTs. Y bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Ahí la pueden ver sin problema, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a cubrir el día de hoy? ¿Por qué mi organización es importante para Ford Motor Company? ¿Cuáles son nuestros 3 principales pilares de proceso y en dónde interactuamos arduamente con la organización? ¿Cómo estamos organizados a nivel global? ¿Qué es un estimado de costos, o le llamamos nosotros un OCE? ¿Qué es la metodología de ABC, que es una metodología de costeo que utilizamos dentro de Ford y que es muy eficiente y nos ayuda muchísimo a entender toda la dinámica de alojación de costos? ¿Cómo hacemos un OCE? ¿De dónde partimos? ¿Qué es lo que tomamos como información? Vamos a hablar un poquito de los 8 bins de costos, o los que nosotros utilizamos para identificar las áreas de oportunidad a la hora de negociar con un proveedor. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo realmente utilizando en la vida real? Y algunos ejemplos de diseño en los cuales hemos participado y hemos podido aportar a la organización. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los 3 puntos? Bueno, para empezar, el equipo está conformado
por alrededor del 85% de compañeros que vienen de la industria automotriz. Llevan una expertise de 10, 5, 3 años, pero han trabajado dentro de la base de datos de proveedores. Entonces, esto nos garantiza que conocen el proceso de manufactura, el proceso de ensamble y el proceso en general de las partes que vamos a costear. El otro 15% es gente que ha trabajado en Ford, ya sea en planta o en alguna otra área. Y algo que realmente me enorgullece decir de mi organización es que si no tenemos el talento, lo desarrollamos, ¿no? Si no podemos encontrarlo fuera, desarrollamos dentro ese talento. Y la verdad es que pues eso se realiza con el ejercicio diario y atendiendo a las plantas de los proveedores. Entonces, en estimación de costos, procuramos desarrollar el talento y el expertise y todos nos vamos apoyando para crecer como organización. Tenemos una alta interacción y muchas juntas, ¿no?, con el resto de los departamentos dentro de Ford Motor Company, principalmente compras, ingeniería y finanzas. Y tenemos juntas recurrentes donde pues establecemos los targets de precio o de costo, más bien, y trabajamos para mantenerlos y para poder hacer vehículos competitivos y que realmente podamos agregarles otros features, otros atributos a los vehículos una vez que tenemos un costo bastante competitivo. Entonces tenemos estas juntas recurrentes con los otros departamentos, tenemos un puente de comunicación muy bueno y también ayudamos no solamente en la parte de negociación, sino en etapas muy tempranas de desarrollo del producto a fijar estos targets de precio. Nosotros tenemos relación muy cercana con los DNRs, donde nos pueden consultar y nosotros somos como asesores, donde les podemos aconsejar qué tipo de material, qué proceso, y así poder llegar a unos objetivos mucho más agresivos y reales dentro de la industria. Y bueno, algo importante es que el 80% del costo de un vehículo, cerca del 80%, dependiendo de la estructura de costos del vehículo, pero está basado en partes compradas, partes que la ensambladora le adquiere a otro proveedor y que, bueno, si tenemos el control de ese 80% o lo más que podamos tener de control y lo más que podamos ahorrar en ese 80%, pues nos va a hacer una industria competitiva y podemos generar vehículos de alta gama como es Ford, ¿no? Ok, ahora, estimación de costos, ¿cómo está distribuido? Hablábamos hace rato de que somos una organización global, tenemos presencia en varios países del planeta. En Sudamérica estamos en Argentina y en Brasil. En la parte de Norteamérica, México y Estados Unidos. En Europa estamos en Alemania e Inglaterra. En la parte de Asia estamos en China y en la parte de India también. Entonces tenemos oficinas de representación de estimación de costos y tenemos algunos joint ventures o alianzas estratégicas con otras empresas donde también compartimos la actividad de estimación de costos. Esto es un cuadro rápido de cómo estamos organizados en general como organización. Somos cerca de 390, entre 380 y 400 estimadores a nivel global y estamos conformados en diferentes equipos. Como pueden ver del lado izquierdo, hay un equipo que es el que mantiene todas estas operaciones. Es como una especie de departamento de TI, pero un poquito más especializado, que se llama SIMS, y ellos básicamente desarrollan y mantienen muchas de las herramientas, o más bien todas las herramientas que utilizamos en la estimación de costos. Entonces es un equipo muy importante que nos mantiene al día y nos mantiene a todos funcionando. Tenemos el departamento de entrenamiento, en el cual yo formo parte, y básicamente es la voz que cascadea todas las nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos desarrollos a toda la organización y desarrollamos nuevos materiales. Y además, somos este puente de comunicación entre estimación de costos y las diferentes áreas que conforman a Ford. Entonces, es una tarea bastante interesante, compleja en muchos sentidos, pero a la vez muy gratificante, porque el llevar a otras áreas lo que estimación de costos hace, nos convierte en una relación mucho más fuerte y mucho más estratégica para la toma de decisiones. Tenemos departamentos especializados en componentes, por ejemplo, de interior, donde están los asientos, donde están los sistemas de ocupación o de seguridad. Tenemos un departamento especializado en exterior. En exterior hay varias cosas como estampados, como fascias, como los sistemas de iluminación. Tenemos otro departamento que le llamamos Underbody, que tiene que ver con toda la parte del tren motriz del vehículo, la parte baja del vehículo, perdón, donde tenemos la suspensión, sistema de frenos, transmisión.
Tenemos el otro departamento que es de Powertrain, donde vemos toda la parte de motores y sistemas térmicos, realmente lo que hace mover al vehículo. Tenemos el quinto departamento, que es el eléctrico, dentro de esta organización de departamentos. Ellos ven toda la parte de arneses, de componentes eléctricos como switches, como sensores, como baterías, como cargadores, desarrollan estimados para todos estos componentes. Tenemos un departamento muy especializado que hace estudios de tecnología futura, que se llama Research and Advanced Engineering Estimating. Y este departamento me parece muy importante de comentarlo porque realmente trabaja con tecnología que todavía no ha sido lanzada al mercado. Estimamos partes que realmente 2 o 3 proveedores pueden tener, o incluso solamente Ford. Y eso nos da una visión de hacia dónde va la organización, la industria, y somos ese puente del futuro con el presente, y a qué vehículos vamos a equipar con ese tipo de tecnología. Es un departamento muy, muy interesante de participar en los diferentes eventos que tienen. Tenemos otro departamento que le llamamos Program Management, y básicamente es el que se encarga de llevar o de organizar todos esos estimados que hacemos y presentarlos a los diferentes foros como finanzas, como compras, como otro Program Management de PD, y entregar esos números para que realmente funcionen como un target de costo. Entonces, se encargan de coordinar tanto los entregables como la información que fluya, quitar los roadblocks o algunos elementos que pueden obstruir la comunicación. Este departamento también es muy importante y participa activamente en el desarrollo de los vehículos. Y finalmente, last but not least, como dicen en Estados Unidos, tenemos el departamento de ED&T, recientemente integrado a la parte de estimación de costos, y ED&T es Engineering Design and Testing. Entonces, este departamento es muy importante porque mucho de ese dinero que se destinaba a los proveedores lo está haciendo Ford in-house. Entonces, estamos tratando de salvar este dinero para desarrollar más vehículos con mejor tecnología. Ok, ya entrando un poquito en materia, vamos a hablar de lo que es el estimado, el OCE. El OCE es una vara que establecemos. Es lo que debería costar un componente en un mercado muy dinámico. Y todo esto, todo el proceso para llegar a este número está con base en un desarrollo muy detallado de manufactura. Es algo así como ingeniería inversa. Partimos de un producto final muchas veces, si no contamos con el bill de materiales, y desarrollamos todo el know-how que tienen los estimadores, lo plasmamos en un número, teniendo en cuenta qué procesos de manufactura fueron utilizados, cuánta gente, el tiempo ciclo, etcétera, qué materiales, y llegamos a un número que ofrecemos a compras, y que con este número compras puede negociar con el proveedor y obtener un mejor beneficio. Hablaba hace ratito de la metodología de ABC, más adelante vamos a hablar un poquito más de ella a detalle. Y bueno, realmente esto es para recalcar que el OCE debe tener un diseño firme de diseño. Muchas veces para llegar a este diseño firme o para tener el bill de materiales no es sencillo, dependiendo de la parte. Hay commodities o partes que con un diagrama en 2D es suficiente, podemos leer las acotaciones, podemos ver el bill de materiales y con eso tenemos información suficiente para empezar el estimado. Hay veces que es necesario un 3D porque no podemos ver toda la pieza o necesitamos peso específico de la pieza. Hay veces que con una fotografía o con, bueno, y antes de llegar a lo que voy, o con una parte física y nosotros la desensamblamos y analizamos cada componente que está dentro de la parte. El proceso que utilizamos le llamamos el Optimal Cost Process y ocupamos el Peak Location. Algo que es muy importante es que siempre tenemos en cuenta la tecnología disponible en el país o en la región. Y básicamente, lo mencionaba hace rato, bueno, antes de la pandemia, los estimadores realizaban visitas constantes a los proveedores. Ahorita ya lo estamos retomando, ¿no? Con todos estos cuidados y protocolos de higiene, pero es muy importante que verifiquemos que estos procesos de manufactura están establecidos y qué tan lejos o qué tan cercanos estamos de estos procesos de manufactura. Entonces, es tarea del estimador constantemente revisar su número. El estimado no es un número fijo, puede cambiar a lo largo de los años y se va ajustando a las nuevas tendencias tecnológicas disponibles dentro del país. Ok. Aquí quiero enseñarles, esta es una distribución de costo de una parte, no es ninguna parte en específico, es realmente del turnover de unos componentes, pero quiero que pongan atención en esto. Si se fijan, los drivers más importantes de costo en este análisis que hicimos son el 29% de partes compradas.
Y bueno, vamos a definir rápido que partes compradas es todo aquello que el proveedor no puede hacer en casa, no corre el riesgo de manufacturar esas piezas y le pide a alguien más que realice estas piezas. Entonces, si se fijan, es casi el 30%, es un número bastante alto de partes que un proveedor no realiza y le compra a un tercero. Tenemos un 24% en el costo de mano de obra. Bueno, nada más como comentario general, la diferencia básica entre Estados Unidos y México es que en Estados Unidos se paga 8 veces más la mano de obra en México. Entonces, por eso las estrategias a veces de automatizar más un proceso o hacerlo más manual dependen de la región donde se ubique. Entonces, el 24% es un número alto para mano de obra y tenemos un 25% de burden. Van a escuchar o lo van a leer como burden o overhead, que es lo mismo, que es el costo de la máquina. ¿Cuánto me cuesta utilizar una máquina para poder producir una parte que yo deseo? Entonces, realmente entender este porcentaje o esta distribución que tiene el costo nos hace ser mucho más competitivos y enfocar los esfuerzos en las áreas donde realmente necesitamos entender qué está sucediendo. Ahora, comentábamos activity-based costing. Hay diferentes métodos de costeo y a veces unos están peleados con otros, a veces no, pero nosotros utilizamos el cual nos parece mucho más justo para tanto el proveedor como para nosotros. Las principales ideas detrás del ABC es que compramos máquina nueva, siempre compramos maquinaria nueva. Y aquí me gustaría realmente hacer una pregunta rápida. Si vamos a ir a Acapulco, ¿no? Y tenemos una opción de irnos en el Mustang GT 2022 o tenemos la opción de irnos en el Mustang 65, que está más o menos cuidado, digo, lo tenemos como un clásico, pero no hemos procurado todo el mantenimiento necesario. ¿En cuáles creen ustedes que nos gastaríamos más gasolina? Pues quizás en el del 65. Ok, sí, yo creo que sí. Y ahí les va otra pregunta. Cuando ustedes van a comprar un refrigerador, se han fijado que tiene la leyenda de consumo bajo de energía. Los refrigeradores llevan por lo menos con esa leyenda unos 15, entre 10 y 15 años. ¿Qué refrigerador creen que consume más energía? ¿Ese que estamos comprando en el Walmart o en el Soriana, donde sea nuevo, o el de nuestros papás o abuelitos que tienen 40 años y que todavía hacían escarcha afuera y el hielo se les fugaba por todos lados? El Yo creo que sería viejito. el viejito, ¿no? El viejito siempre tiene fallas y tiende a tener un poquito más de costo de reparación. Entonces, es lo mismo, es la misma idea detrás de las maquinarias en la industria y lo que hacemos con los proveedores. Siempre les concedemos el beneficio de la duda de considerar maquinaria nueva, porque falla menos, tiene una vida mucho más alargada de la que podría tener una máquina que ya lleva muchos años y el costo de mantenimiento es menor. Todo lo que nosotros llamamos utilities, y ahorita lo vamos a ver, que es el costo de gas o de combustible o de electricidad, pues es muy alto en las máquinas viejas. Entonces siempre consideramos en nuestro proceso de costeo de máquinas nuevas, las depreciamos a 10 años de manera lineal, de manera constante. Hay máquinas que debido a su naturaleza tecnológica evolucionan mucho más rápido, especialmente en la industria electrónica. Esas las tenemos a 7 años, pero la regla general es a 10 años. Y bueno, siempre, como lo comentamos hace rato, siempre nuestros procesos están con base en eventos observables dentro de la industria. Cuando nosotros o los estimados, el equipo de estimación dice, esta pieza plástica se tardó 30 segundos o 35 segundos en el proceso de inyección y hay una persona atendiendo 4 máquinas, es porque ha visitado plantas, ha realizado una comparación entre ellas y ha llegado a que la mejor opción para ese tipo de pieza son los 32.5 segundos y una persona atendiendo cuatro máquinas. Y bueno, tenemos consideraciones importantes, como mencionamos hace rato, que es el material, los requerimientos de acabado de las piezas y algunos ensambles. No por ser lo más barato que buscamos, jamás se compromete a la calidad y eso es algo bien importante y muy interesante de discutir. Aunque nosotros busquemos lo más barato dentro de la región o lo más económico, jamás podremos tener esta parte de duda de calidad, ¿no? Hay un equipo de aseguramiento de calidad, perdón, que trabaja también con nosotros, entonces nunca se compromete esa parte. Conseguimos lo mejor, pero siempre teniendo los estándares de Ford por arriba de todo. Y bueno, pues es una manera justa de compensarlos. Hay
como siempre, hay proveedores que están a favor, en contra, hay quienes lo aceptan fácilmente, hay quienes tenemos discusiones bastante acaloradas, pero al final del día es una metodología que nos ha funcionado y que nos permite poder negociar de mejor manera y demostrar un número mucho más real y mucho más acercado a lo que debe costar la pieza. Ahora, ¿cómo sucede todo esto? ¿Cuál es la magia detrás del proceso del costeo de partes, ¿no? O de costeo de los elementos. Bueno, como mencionaba hace ratito, hay que desarrollar el bill de materiales. Eso a veces consume mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las piezas pues llegan ensambladas y el equipo de estimación tenemos herramienta y si no tenemos la suficiente nos apoyamos con el equipo de la planta para que nos ayude a desensamblar las piezas hasta el último tornillo y eso nos consume tiempo. Y después de realizar eso hay que pesarlas, contarlas. Yo recuerdo muchísimo cuando estaban los motores eléctricos, contar las laminaciones de motores o de actuadores de ventana o de los wipers de los vidrios de enfrente, pues era una tarea complicada porque a veces la vista falla y a simple vista uno cuenta 2, 3 laminaciones. Entonces recuerdo que tomábamos fotografías, las alargábamos y ahí contábamos las laminaciones. Entonces el detalle es muy, muy, muy a fondo. Entonces, esa es una parte importante y que consume mucho tiempo, hacer el bill de materiales. Después de esto, y les mencionaba, ¿no? Lo podemos hacer tanto de 2D, 3D o con las partes físicas, o que el proveedor nos mande el bill de materiales de su componente. Tenemos el bill del proceso, que eso básicamente es el know-how del estimador. Como les comentaba también al principio, tienen todo este bagaje cultural de manufactura, entonces conocen a la perfección qué máquina, qué tiempo ciclo, y ellos son capaces de hacer este build de procesos, cómo se ensambla la pieza, ¿no? De cierta manera, en una ingeniería inversa. Partimos de la parte final hacia atrás, o si lo contamos desde un principio, pues podemos hacerlo de manera correcta, o bueno, de adelante para atrás, ¿no? Tenemos todos los assumptions o todas las consideraciones de lo que le llamamos best in class, justo lo que les comentaba, comparamos industrias, comparamos proveedores dentro de la misma industria o dentro del mismo categoría de manufactura, por ejemplo, todos los que hacen plásticos para switches, pero también los comparamos con los que hacen plásticos para el pilar A o el pilar B. Entonces, la verdad es que, debo de decirlo, el equipo de estimación de costos hace el trabajo propio, pero también está en constante comunicación entre nosotros mismos para compartir ideas, exponer nuevas tecnologías, verificar que cuando un proveedor te dice 60 segundos, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una pieza casi con las mismas dimensiones y son 25. Vamos a ver el proceso. Entonces, siempre nos comunicamos y siempre enriquecemos este proceso con todos los estimadores. Y bueno, tenemos algunas herramientas de las cuales nos ayudamos para hacer bastante repetitivos nuestros procesos. Hablaba hace ratito que somos una organización global, estamos en diferentes partes del planeta y para eso le llamamos un Global Alignment. Y es hablar el mismo idioma, de cierta manera, de manufactura con nuestras contrapartes en Alemania, en la India, y saber que una pieza con tales dimensiones, el tiempo ciclo está acotado por la propiedad de la parte y del material. Y no dar números que sean muy diferentes uno del otro, ¿no? Entonces, esta alineación global es muy importante y nos ha ayudado a mantener esta cohesión del equipo a nivel global. Toda esta información entra en la licuadora llamada Facton, que es nuestro software, aplicación software, donde tenemos todos los estimados y se alimenta por una base de datos, que es una parte interesante del proceso, y hay un equipo también dedicado, que era la parte de SIMS, a mantener nuestra base de datos, que alimenta material, mano de obra y máquinas, costo de máquina. Todo esto entra en la licuadora Facton y pues, arroja un número, un número que representa todo el tiempo ciclo, todo el uso de las máquinas, la mano de obra y material, y pues posteriormente lo llevamos a un consenso o a un acuerdo con nuestras contrapartes, ya sea compras, finanzas, ingeniería, y es así como nosotros vendemos este producto, este estimado que es el número que ofrecemos. Y bueno, Facton es una gran herramienta y es lo que nos ayuda a mantenernos en comunicación a nivel global. A continuación tengo una estructura clásica de costos. Nosotros le llamamos el 8-pin, pero básicamente esto se puede aplicar a cualquier parte, ¿no? Y ahorita bueno, no quiero adelantarme, ahorita los voy a llevar a un ejemplo, pero básicamente aplica para todo, ¿no? Tenemos el material, el raw material, básicamente por definición es todo aquello que es transformado en las 4 paredes del proveedor, porque hablábamos que las partes compradas también son transformadas,
pero no dentro de esas 4 paredes. Otra planta, ya sea hermana o otra planta diferente, produce estas piezas y se las vende a nuestro proveedor número 1. En las partes compradas también podemos tener partes como un bracket, como una etiqueta, como un tornillo, una tuerca, pero también podemos tener servicios. Hay veces que los proveedores no tienen la capacidad instalada para pintar y lo mandan a la planta de enfrente para poder realizar este proceso de pintura. Entonces también consideramos dentro de las partes compradas procesos de manufactura, como pintura o algún tipo de ensamble. Tenemos la mano de obra y dentro de la mano de obra tenemos 3 tipos, mano de obra directa e indirecta. ¿Alguien sabe qué es mano de obra directa y mano de obra indirecta? Y si tienen algún ejemplo, pues maravilloso. Anímense, no hay respuestas correctas e incorrectas aquí, anímense. Pues quizás la mano de obra indirecta es cuando pues contratas como alguna otra empresa a que haga el trabajo, y cuando es directa pues quizás tus mismos empleados de tu empresa, vaya, pues son los que hacen esa mano de obra. Bueno, eso es lo que yo pienso. Ok. No del todo, porque por ejemplo ahí en este caso la mano de obra indirecta que hace procesos para ti sería más bien como parte comprada, ¿no? Un proceso comprado. Lo voy a poner muy sencillo y esto creo que ayuda a aclarar muchísimo la diferencia, ¿no? Mano de obra directa es literalmente todo aquel que toca la pieza y agrega valor a la pieza en su transformación. Entonces, en el 100% o casi el 100% de las veces es el operador que está tocando los botones para activar la parte, el que hace el trenzado de alambres y conecta y pone un conector, el que aprieta el botón y baja la plancha, o bueno, perdón, la prensa para hacer el estampado de la parte. Hay también unos termoformados, por eso dije plancha, el que también aprieta el botón y baja una plancha caliente con la forma del toldo y lo hace. Todas las personas que están tocando prácticamente la pieza y agregan valor es mano de obra directa. Y ustedes van a preguntar, bueno, también, por ejemplo, el almacenista o el que trae el montacargas a veces la toca. Sí, pero no agrega valor porque no la está transformando. Ellos forman parte de la mano de obra indirecta, que ayudan en la periferia a acercar piezas o a dar otras facilidades al operador para que pueda producir su parte. ¿Ok? También, por ejemplo, y una posición que a veces es complicada de entender, pero el gerente de la planta forma también parte de esta mano de obra indirecta, ¿no? Es parte importante de la organización y distribución logística y conocimiento de la planta y forma parte de mano de obra indirecta. Nosotros también otorgamos o consideramos todas aquellas prestaciones, ya sea de ley o que la empresa en sí da. Y dentro de las prestaciones hay muchas y se diferencian en 2 grandes categorías principalmente. Las hablamos de las que son efectivas, o bueno, les llamamos cash o non-cash, o sea, que pagan efectivo, pagan dinero o que no se pagan dinero. Algunas de las prestaciones que se pagan en dinero, como cuáles ustedes creen que sería en la industria y en general en la industria de manufactura a nivel nacional. Les voy a dar una pista, hay una que llega en diciembre y que es una de las prestaciones que más esperamos a veces dentro de la industria. Son Bueno, los no, también la de mayo. y el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo, exacto. Exacto. Las utilidades, ¿no? La repartición de utilidades también. Entonces, esas son monetarias y hay otras que son no monetarias, como cuáles se les ocurre. El seguro de gastos médicos. Exacto, el seguro de gastos médicos, un servicio médico dentro de Ford. Bueno, no quiero hacer un golazo a favor de Ford, pero por ejemplo, cuando estábamos ahí en Santa Fe y teníamos gripa o nos dolía la cabeza o teníamos un servicio médico y nos proporcionaban la medicina, algo maravilloso. Entonces, esas son prestaciones que no se pagan en efectivo, pero se pagan en especie y son maravillosas. También puede ser pues el comedor, ¿no? A veces el comedor te lo tienen como prestación y no se pagan en dinero. Bueno, continuando con los bins, vamos al número 4, que es la parte de burden o overhead. Aquí consideramos todo lo que hay detrás de la instalación de una máquina. Por ejemplo, tenemos aquí la depreciación, que básicamente considera la inversión de capital e instalación de la máquina. Tenemos un seguro,
para, en caso de algún siniestro, de incendio, de inundación, estar cubiertos y que pueda el proveedor seguir adelante. Está considerado dentro del precio de la pieza. Tenemos el mantenimiento, reparación y otros, que a veces también implica una mano de obra para poder mantener los herramientales y las máquinas funcionando de manera correcta. Consideramos el pago de la renta del espacio, ¿no? Por supuesto, muchos de nuestros proveedores rentan los espacios o las naves industriales y nosotros consideramos dentro del costo de la máquina esa área para poderla costear. Materiales indirectos son todos aquellos que ayudan en el proceso de manufactura, pero que no están realmente relacionados con el proceso de agregar valor. Por ejemplo, en el caso del maquinado, es el primero que se me viene a la cabeza, el refrigerante que toca tanto la herramienta como la pieza, ese es un material indirecto que se recicla. Sí lo tenemos considerado, pero está en recirculación constante, ¿no? Y todo lo que le llamamos utilities o la energía que utiliza la máquina para funcionar. Puede ser agua, puede ser electricidad, puede ser gas, puede ser vapor. Entonces, todo eso también está dentro de la parte del costo de la máquina. Y en la suma de esos 4 hacen el costo de la manufactura. Realmente lo que nos cuesta la pieza y donde realmente está el 80% de todo el valor que agrega el proveedor a la pieza. Del lado derecho tenemos markups, que también agregan valor, pero básicamente los markups los podemos definir como un porcentaje de recuperación de riesgo de negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, pueden ver el end item scrap, bueno, a final de cuentas es todo el muestreo y la parte destructiva y no destructiva de los análisis que se hacen a las piezas y que pagamos por ellas. Tenemos un markup que se llama SG&A, que es el pago de todo lo necesario para hacer funcionar la organización, llámese mercadotecnia, telefonía, papelería, incluso mi posición como estimador de costos está dentro del SG&A, la posición de compras también. Entonces hay mucho detrás del SG&A y el profit, ¿no? La ganancia por sí. Y algo que me gusta mucho explicar es por qué es el riesgo, por qué hablo de un porcentaje de riesgo. Bueno, finalmente muchos de nuestros proveedores, ya sea que tengan capital propio o pidan al banco o pidan accionistas, pues ese dinero podría estar en el banco generando rendimientos del 6-7% anual, o podrían meterlo en la bolsa, o podrían invertir en terrenos en Playa del Carmen, o podrían hacer muchas otras cosas con ese dinero. Al final del día lo deciden invertir en una industria que es estable, que es segura, que genera empleos, que genera tecnología, y entonces se paga ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de poner el dinero aquí y no en otro lado. Y pues así llegamos a lo que es el estimado de costos. Y del lado derecho, pues tenemos todo lo que le llamamos commercial adjustments, que es, no lo controlamos nosotros, realmente lo tomamos como de compras y del proveedor, pero pues incluye todo el empaque, los fletes, aranceles, desarrollo de tecnología, que ahora el ED&T está más de nuestro lado, el secuenciado de las partes y todo lo que hay detrás de poder llevar a cabo esta manufactura. Eso no está dentro del OCE, pero lo analizamos y, bueno, básicamente es pasa limpio, ¿no? a nuestro proceso. Ok. Y bueno, algo bien importante, ¿no? Entender una estructura de costos es vital en este proceso. Entender cuánto es de mano de obra, qué máquinas se está utilizando, es el pilar más importante para poder hacer un análisis de costo. Y bueno, ahora sí que para muestra un botón, o bueno, en este caso no es un botón, es una pluma que compré aquí en la papelería. No les voy a decir cuánto me costó. ¿Cuánto creen que me haya costado? Es la clásica pluma Bic, color verde, aunque se ve, creo que la fotografía no ayuda muchísimo, pero ¿cuánto creen que me haya costado? 10 pesos. 10 pesos, ok. Más o menos, sí, ahorita van a ver. Entonces me di la tarea de sacar el alma de estimador que todavía tengo y que me encanta. Aparte, siempre he tenido esta fascinación por desarmar las cosas. El problema es armarlas y que no sobren piezas. Eso siempre me pasa, pero bueno. Entonces, desarmé la pluma y pues le quité todo, ¿no? Hasta la tinta. De hecho, casi mancho uno de los juguetes de mi hija, que estaba ahí al ladito. No se dio cuenta. Y tenemos aquí todos los componentes, ¿no? Les vamos a nombrar, vamos a ver que son 8 componentes que van desde el cuerpo de la pluma, la tapa, el bloc de abajo,
tenemos el tubo de tinta, traté de limpiarlo, pero no lo conseguí muy bien. Tenemos la punta de la pluma, que es la puntita esta de plástico, y ya no pude quitarle porque mis ojos no me dan y aparte no tengo instrumentos aquí, pero tenemos el socket, que es una parte de latón o cobre, que es muy chiquitita, y encima va montada la punta, ¿no? Que es lo que hace la función de la pluma, es lo que rueda y va deslizando la pintura o la tinta a través del papel. Entonces son 8 componentes y me puse a analizarlos y ver cuánto costaba, ¿no? Cuánto realmente cuesta esta pluma. Entonces decían 10 pesos. Esto está en dólares. Nuestra base, bueno, trabajamos muchas cosas en dólares y nuestro sistema está en dólares. Ahorita lo convertimos a pesos, no se preocupen. Pero si se fijan, puse cada uno de los componentes en número 1, 2, 3 y hasta el final en 8 y lo pude categorizar tanto en partes que se hacen dentro del proveedor, que yo asumí que lo hace el proveedor, como los componentes que compra. En verde están los procesos de manufactura. Por ejemplo, está el body, que es esta parte de aquí, y yo le estoy, ¿sí ven? O déjenme cambiar el apuntador. Creo que láser a veces se ve un poquito mejor. Ok. Entonces, el cuerpo, que es aquí, asumí que es inyección, bueno, se hace por inyección, asumí más bien una máquina de 160 toneladas con 40, ¿cuántas cavidades eran? 64 cavidades. Agregué un hot runner, que es básicamente un control de temperatura, y esto evita que se desperdicie tanto material a la hora de disparar el plástico. Y un conveyor, ¿no? Que básicamente se inyecta, coloca las piezas ahí y el operador está sacando las piezas a través de un transportador y las pone en su caja para seguir a la siguiente operación. Lo mismo hice con la tapa que con el plug. Ahí cambié a un polipropileno de color verde. Hay opciones de poderlo poner en color natural o en color verde o en rojo o el negro que se tiene. En este caso lo puse de color. No venía el verde tal cual, pero lo puse en color. Y bueno, tengo la parte del cartucho, que si se fijan lo tengo como un subensamble. ¿Por qué? Porque está el cartucho, pero en el siguiente nivel yo puse el tubo de la tinta, que es una extrusión de polipropileno, la punta de la pluma, que lo puse en ABS, y hay partes compradas. Yo creo que este proveedor, o bueno, ya no sé si Vic lo haga o no, pero yo creo que hay alguien que le hace las bolitas de tungsteno, le llaman las bolitas, el socket y la pluma no creo que lo hagan ellos, pero lo asumí como parte comprada. Ojo, esto es como un entendimiento de lo que vi y que a lo mejor puedo replicar de la industria de la pluma. Para estar 100% seguro y para tener una información mucho más aterrizada, ¿qué creen que debo hacer? Recuperar todas esas prácticas, ¿no? Y visitar al proveedor. Perdón, ¿ibas a decir algo? Ok. Entonces, es visitar al proveedor y realmente ver si, por ejemplo, si lo hacen en una prensa de 50 toneladas y con 32 cavidades, o la hacen en una de 250 toneladas y 256 cavidades. Entonces, eso haría una diferenciación entre mi precio, el que tengo aquí, a lo que realmente sucede, ¿no? Pero bueno, hice toda esta estructura, hice el análisis, más o menos, y llegué a la conclusión de que esta pieza, y no sé por qué no puedo pasar. Un segundo. Ahí está. Llegué a la conclusión de que esta pieza, esta pluma, cuesta 10 centavos de dólar. Entonces, decíamos 10 pesos, ¿no? Y yo creo que sí, incluso puede haber lugares que la vendan en 15 pesos. A mí me costó 8 pesos. Contra los 2.08 pesos más o menos, hay un margen de 6 pesos de ganancia. Bueno, y no necesariamente ganancia. Seguramente el de la papelería le cobra 50 centavos y si yo lo comprara fuera de Vic costaría a lo mejor, pues no sé, unos 6 pesos. Lo que quiero que vean es que hay 6 pesos que están destinados ya sea al pago de marketing de Vic, de pago de tecnología
o de desarrollo de producto o de acercamiento de la pluma, ¿no? Porque pues, a lo mejor la papelera tengo aquí en la esquina y no tengo que ir al centro a comprarla, donde me sale más barato, pero me tengo que desplazar yo. Entonces, esta metodología, hablaba yo con mi directora hoy en la tarde, mi manager, es replicable para muchas cosas, para todo lo que nosotros veamos. El tema es investigar, es cierto, y teniendo las bases de datos correctas y desarrollando las bases de datos correctas, podemos tener este acercamiento de lo que realmente cuesta una pieza y poder costear nuestros productos y ubicar si están dentro o fuera de rango, si tenemos que hacerlo más competitivo, si tenemos que quitar o agregar material. Entonces, esta metodología, créanme que aplica hasta cuando uno va al súper. No sé si les ha pasado, a mí me gusta mucho el queso manchego. Y entonces, a veces te lo venden en un bote grande, ¿no? Y eso tiene repercusiones de otro índole, pero bueno, te lo venden en el empaque grande de kilo y te ven, bueno, de 800 gramos y te venden otros 2 de 400. Entonces uno pensaría, bueno, pues el de 800, pues yo pensaría que es más barato porque realmente están utilizando un empaque y están utilizando pues una sola cortadora y solamente el proceso de corte es una sola vez. Yo me he llevado la sorpresa que comprar 2 de 400 se ahorra uno casi 10 pesos comparado o más contra comprar el de 800. Y es un tema bastante triste porque a fin de cuentas estamos generando más contaminación al tener 2 empaques. Pero bueno, ese es otro tema. Pero repito, esta es una metodología que podemos aplicar en nuestro día a día en muchas cosas. Y yo los invito a que se pregunten, a que expongan sus ideas y que desarrollen procesos, que desarrollen una metodología que les ayude a poder hacer siempre un poquito más aterrizados en cuanto a costos de lo que sea, ¿no? De lo que ustedes se propongan realizar. Ciertamente. Ahora, hablábamos hace rato de que desensamblamos las piezas y somos parte importante de la organización. Hay 3 eventos que realmente marcan eh, nuestro día a día o nuestra razón de por qué trabajar en estimación de costos. La primera, como les decíamos, o como les decía yo, perdón, es desarmar las piezas. Nos encanta realmente de jugar al desguazadero y llegar hasta los últimos tornillos de los componentes, ¿no? Entonces, evaluamos esto bajo una razón, bajo un motivo o bajo un concepto que es compararnos con la competencia y ofrecer igual o mejores opciones de compra de nuestros vehículos, con tecnología, con eficiencias, con muchas cosas, pero nos comparamos siempre con los mejores, ¿no? Y para eso necesitamos analizar a todo nivel estas partes que tenemos. Desde que nace un programa, hay toda una línea de tiempo, ¿no? Que generalmente nos toma un poquito más de 36 meses, un poquito menos, para hacer un vehículo. Entonces, nosotros interactuamos en etapas muy tempranas de este desarrollo, donde aportamos ideas, ayudamos al ingeniero, ayudamos a finanzas, e incluso cuando se lanza el vehículo, también interactuamos con compras para que no nos sobrecoticen cambios de último momento. Y cuando el vehículo ya fue lanzado, tenemos también interacción para ver cómo se siguen comprando estas piezas y cómo se comportan. Y tenemos un ejercicio donde analizamos la compra corriente de nuestras piezas. Tenemos cerca del 60% de cobertura de estas piezas y nuestra tarea es ver cuánto dice la bolsa de compras que cuestan las partes o de los proveedores y cuánto cuesta la bolsa de estimación de costos y llegar a un justo medio, llegar a una mejor negociación y tener beneficios para la empresa. Entonces, son 3 ejercicios que hacemos de manera recurrente y son muy interesantes todos estos procesos. Yo en cada uno me podría pasar media hora explicándolos, pero es muy, muy interesante y apasionante lo que uno descubre que hace la competencia y cómo se resuelven problemas tecnológicos. Ahora, quiero compartir con ustedes casos reales, casos que me gusta traerles porque el equipo de estimación ha desarrollado, porque ha aportado estas ideas. Y por ejemplo, aquí ubican este vehículo de acá. Digo, aparte del nombre, para mí es un símbolo de todo terreno, de grandeza. Es un gran vehículo, la Ford Bronco. Y le preguntaba yo a una compañera, le dije, bueno, ¿qué pasó con este glass run, ¿no? Que es una piececita que va justo aquí, en esta parte, van en cada ventana. Y me decía, oye, pues es que ingeniería quiere cambiar de un hule, que es EPDM, a un termoplástico, pero no saben cuánto les va a impactar. Entonces, en este caso, ella hizo el estudio y son cerca de 20 centavos más o menos de incremento y todo realmente reside en el material, ¿no?
Entonces recuerdo que ella fue con el DNR, que es el ingeniero de desarrollar y soltar estas piezas, y le dijo, ¿sabes qué? Que pues el EPDM definitivamente es más barato y 20 centavos por 4, por toda la producción, pues ya tiene mucha lógica detenernos a analizar y pensar qué material vamos a usar. Entonces ahí creo que fue un gran caso de éxito y Giovanna lo hizo increíble, ¿no? Esta interacción. Tenemos otro caso de Beto, de este análisis que hizo, me parece maravilloso. Este es el MAC-E. Por cierto, ingeniería 100% mexicana, 80% de este desarrollo fue desarrollado en México, de este vehículo, perdón, fue desarrollado en México, y lo hacemos en la planta de Cuautitlán, gran vehículo. Y bueno, teníamos la puerta de carga, que en vez de tener gasolina, pues es la puerta que se abate y entra ahí el puerto de carga. Y teníamos un diseño complicado, como que muy rebuscado, ¿no? Y caro. Entonces nos dimos cuenta que uno de la competencia, en este caso, pues ahí vemos que es Peugeot, lo solucionó de mejor manera, hizo una carcasa más sencilla, y entonces empujamos al equipo de DNR a decir, vamos tras este diseño, hay que hacerlo más eficiente, vamos a ahorrar peso, material, proceso, ¿no? Y todo lo que conlleva hacer un ensamble más sencillo. Y bueno, ahí pudimos pegarle cerca de 30 centavos, ¿no? 20 centavos igual de costo. Entonces, este también fue un gran caso de éxito. Esto fue al revés, ¿no? Al movernos hacia ese tipo de ensamble, pues obtuvimos este beneficio. Entonces, una vez más, el equipo de estimación interactuando con ingeniería y aportando ideas. Y este es interesante porque pues, la línea directa de pensamiento nos lleva a decir, bueno, pues sí, el acero es más barato y ¿para qué nos subimos a aluminio? Si estamos pagando pues $50 más, es un gran penalty en un vehículo de este tipo. Y lo que yo explico es, al final del día el aluminio es mucho más ligero. Entonces, todas estas eficiencias que queremos lograr en carga, en eficiencia de combustible, en rendimiento y poder agregar tecnología al vehículo, pues también reside en el peso del mismo. Entonces, no todo lo que es incremental de costo es malo. En este caso, pues es la apuesta que la organización ha logrado o ha echado en marcha para realizar este tipo de carrocerías con base de aluminio, pero tiene consecuencias muy buenas para nosotros, ¿no? Tenemos un margen de manejo en el peso y agregar componentes que la gente busca y que la gente pide dentro de este tipo de vehículos. Esta es la Ford Lightning. No la llevamos, no la llevamos ahora que tuvimos las pláticas en Ticomán, pero es un gran vehículo, es la primera camioneta eléctrica que tiene Ford y es impresionante. Todas las ventajas que tiene, todo el avance tecnológico, cómo se abaten los asientos, la palanca, el habitáculo, la parte de carga es increíble. Y bueno, pues quería yo compartirles esto, que son hechos reales, hechos que realmente hemos desarrollado y hemos entrado en acción con ingeniería para poder llegar a mejores targets de precio de nuestros productos. Y bueno, pues yo creo que podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, pues tienen mi contacto o me pueden contactar a través de la escuela. Y pues adelante, no sé si tengan alguna pregunta. Vale, para las preguntas, si nos hacen favor de levantar la mano la mano virtual en el sistema, les vamos cediendo la palabra. Ok, adelante, Alberto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Producir un auto de masa más que nada. El diseño más o menos cuánto tarda en elaborar, más que nada es el diseño, la manufactura, los materiales, los componentes. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar Híjole, se oye bastante mal, pero creo que la pregunta fue ¿cuánto tiempo se tarda en hacer un desarrollo de un vehículo? Creo que eso fue la pregunta. Sí, correcto. Ok. Bueno, Ford, se ha reducido ese tiempo. Estamos abajo de los 30 meses, 32 meses. Reconocemos que hay otras OEMs que lo hacen mucho más rápido,
pero pareciera mentira, pero realmente ese tipo de 36 meses que son casi 2 años y cacho, casi 3, es un tiempo muy justo para muchas validaciones que se tiene que hacer del vehículo. Como ustedes lo saben, ¿no? Una de las partes medulares de un vehículo es la seguridad. Entonces hay muchos componentes que tienen que estar probados y garantizados para que funcione. Entonces, ese es el tiempo promedio que tardamos, cerca de 32 semanas. Y bueno, hemos mejorado esos tiempos, pero es lo que ahorita realmente estamos en ese rango. Dije semanas, meses, perdón. Ok, adelante, Jean Paul. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, nos hablaste de prestaciones, no cash, y me gustaría saber si es cierto de que, bueno, al estar en Ford, que ya sea corporativo o planta, hay como que cierto descuento, se podría decir, en la adquisición de vehículos. Sí tenemos este beneficio como ser empleado Ford. Varía entre el vehículo y vehículo. Digo, ahorita no tengo los números y no tengo el número en mente, pero pues puede ir desde en carros nuevos, no sé, en 6 a un 12%, dependiendo del vehículo. Y en vehículos seminuevos, pues se incrementa eso, ¿no? Arriba del 20%, que son vehículos que ya tienen un uso, ya traen un kilometraje, pues más o menos, ¿no? Pero sí tenemos esta prestación como empleados de Ford. Gracias. Gracias a ti. Adelante, Jesús. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación, ingeniero. Una pregunta, bueno, alcancé a escuchar que está en unos programas. ¿Qué tipo de programas está usted desarrollando? Programas, no, bueno, trabajé en programas y básicamente cuando decía yo programas es la interacción que tenemos con otro equipo para desarrollar targets de programas futuros. Digo, por ejemplo, ahorita los que acabamos de lanzar, te hablaba ahorita de la Ford Lighting o el Mach-E que acabamos de lanzar, o la Bronco Sport. A veces cuando yo digo programas, pues son los que acabamos de lanzar. Vienen muchos otros en camino, pero no les puedo compartir ni les puedo comentar cuáles son los que vienen. Pero cuando hablo de programas, pues son los vehículos, ¿no? El programa sucesor de la siguiente F-150, pues ese trabajaremos a futuro, ¿no? Pero así es como trabajamos, como conocemos como programas. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, claro que sí, ingeniero. Y en ese tipo de, ¿cómo le puedo decir? Trabajo en equipo, ¿cómo se desarrollan? ¿Cómo se lleva a cabo? Porque había leído que Honda habían aplicado una nueva metodología para la construcción de chasis, motor y que fuera una unión un poco más, haya mejorado su trabajo, mejor dicho, y que hubiera más unión al momento de crear y diseñar algún automóvil. Oye, qué buena pregunta. Como industria automotriz, nos hemos renovado, hemos tenido muchas reestructuraciones internas y que nos ha ayudado a mejorar esta metodología, ¿no? Mucho de lo que nos dice Jim Farley, nuestro CEO, que nos dicen es, vamos a romper el status quo que tenemos, el no se puede o no podemos o ya está escrito así, y hacer un challenge, ¿no? Pensar fuera de la caja y aportar estas ideas. Entonces, Ford ha estado trabajando fuertemente en este tipo de nuevos modelos de trabajo o de integración ¿no? al equipo y nos ha dado buenos resultados. Desconozco el de Honda, pero sí te puedo decir que hoy por hoy, por ejemplo, de las cosas que se me vienen así directo a la cabeza es la reducción de la burocracia en Ford, ¿no? A veces, no sé, por ejemplo, para sacar un carro de pool que ibas a ir a visitar a un proveedor, tú tenías que pedir que tu supervisor te lo firmara, y luego que el manager lo firmara y esperar a recursos humanos. Hoy el proceso es mucho más sencillo, más transparente y eso nos ayuda como organización a ser mucho más ágil. Digo, es un ejemplo a lo mejor muy aparte de toda la organización, pero sí te puedo decir que Ford ha hecho un gran esfuerzo para volverse una empresa mucho más dinámica, además entendiendo la nueva naturaleza de la industria, ¿no? Donde estamos apostando a la electrificación vehicular,
Ford tiene pensado que en el 2035, pues básicamente va a ser 40% de la oferta eléctrica y de motor de combustión interna. Entonces, no es solamente el producto, sino también los servicios que hay alrededor. Entonces, Ford es una empresa que se ha estado renovando y que empuja estas nuevas metodologías o nuevas dinámicas de trabajo, tanto de equipo como de organización. ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, otra pregunta, si de una se puede. Claro, Había sí. escuchado, había leído algunos artículos que aquí en Cuautitlán Izcalli ya habían implementado algunos exoesqueletos y ya habían implementado lo que sería la industria 4.0. ¿Qué tanto les ha pegado con los demás, qué tanto ha influido para que los distribuidores o tengan esa como que conecten y puedan ser más compatibles con esa industria y puedan ir evolucionando al Mira, te momento de puedo crear un decir, carro, una pieza? Sí, sí, ok, perdón. no, excelente pregunta también. Yo te puedo decir que justo en Cuautitlán estamos haciendo la parte de vehículos eléctricos, lo cual nos lleva a una reinvención del proceso que teníamos contemplado como de combustión interna, ¿no? Hay un video que, bueno, también por tiempo no me gustaría después compartirlo con ustedes, donde se ve cómo se hace el ensamble de las celdas a través de las diferentes líneas de manufactura. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos capacitando a algunos de nuestros distribuidores dentro del proceso para que estén al día y si hay un vehículo de estas características que ingrese a servicio, pues lo puedan atender de manera correcta, ¿no? Es lo que yo digo, por ejemplo, el changarro de la esquina, probablemente les tome tiempo, lo van a hacer, pero ahorita nuestros técnicos, lo que es la fuerza de Ford, la fuerza laboral, se está capacitando para poder resolver problemas de ese tipo de vehículos y de nuevas tecnologías. Entonces, sí hay una capacitación. Adelante, Carlos, por Ok, favor. Gracias. Hola, buenas tardes, ingeniero. Muchas ¿Qué gracias por tal, su Carlos? Buenas presentación. tardes. Tengo un par de preguntas, Claro. más influidas directamente mías hacia usted. Bien, Okay. yo soy técnico en sistemas automotrices y actualmente estoy estudiando ingeniería mecánica. Mi pregunta es, ¿qué tan factible o qué tan contraproducente es esta nueva tendencia a lo eléctrico, no solo en México, sino en todo el mundo, que, como usted dijo, en cierta parte del momento del, no sé, 2040, 2050, gran parte de los autos en el mundo van a empezar a ser eléctricos. En el campo de ingeniero mecánico, ¿repercutirá en cuestión de que va a empezar a escasear el empleo en ese aspecto? ¿Usted cómo lo ve o qué piensa? Cada vez se me ponen mejor las preguntas, ¿eh? Me gusta, me gusta. Yo te voy a decir algo que lo he visto a través de mis diferentes colegas que son ingenieros y algunos que no son ingenieros. Yo soy ingeniero mecánico también. Y yo te puedo decir que durante los últimos 400 años o 300 años, los ingenieros siempre van a encontrar modo de estar a la vanguardia y de ser parte importante del proceso. Si tu pregunta es, ¿corro peligro si soy ingeniero mecánico? Para nada. O sea, yo creo que justo volvemos a la base de qué es ingeniería, ¿no? Y yo creo que cualquier área del conocimiento, pero específicamente, y lo voy a decir por mi carrera, ¿no? A título personal, los ingenieros podemos aplicar en cualquier parte de la tecnología, de la ciencia, del desarrollo, en cualquier empresa. Entonces, si avanzamos a inteligencia artificial y si avanzamos a nanotecnología y a un desarrollo tecnológico mucho más avanzado, los ingenieros vamos a avanzar y vamos a progresar hacia eso. Entonces, si estás estudiando ingeniería mecánica, felicidades, qué bueno, y sigue adelante. Yo creo que incluso una vez con una titulación y yo con una carrera de 14, 16, o los que tenemos, o que tienen más 20 años, algo que debe de mantenerse constante es el aprendizaje y la capacidad de sorprendernos y estar a la vanguardia, reinventarnos. Porque a lo mejor los procesos se vuelven obsoletos, pero el conocimiento no, las personas no. Y la capacidad que tenemos para resolver problemas, eso jamás va a ser obsoleto.
Entonces, no le veo yo manera de que un ingeniero mecánico, un ingeniero industrial, un ingeniero químico, un ingeniero, los que tú nombres, ¿no? Tengamos ese problema. Yo no lo veo así. Yo creo que siempre vamos a poder aportar siempre algo. Muchas gracias. Vale, Daniel, una pregunta que nos dejaron en el chat. Nos Claro. preguntan qué impacta en los costos el uso de materiales sustentables y amigables con el medio ambiente. ¿Ves? Te digo que las preguntas cada vez se ponen mejores. Hay una, ahorita que preguntabas y voy a hacer referencia a la pregunta anterior, nada más para cerrar. Definitivamente el movimiento que tenemos hacia los vehículos eléctricos es lo correcto, es lo que ambientalmente nos va a ayudar. Hay un video que después les voy a hacer llegar, que hace la comparación entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión interna, toda la cadena de valor que hay detrás para poderlo energizar y moverlo. En el caso de eléctrico es grande, pero es brutalmente enorme en el caso de motor de combustión interna. Entonces, punto número 1 es lo correcto, sí, vamos en el paso correcto. Y no solamente es pensar en lo eléctrico, ¿no? Ford ha hecho algunas de las vestiduras con telas recicladas, ¿no? Incluso algunos de los rellenos de foams también utilizan fibras de coco. En el Fiesta principalmente recuerdo que lo usábamos. Entonces, una vez más, ¿no? La industria automotriz es una de las grandes parteaguas dentro de la tecnología asequible o no. ¿Por qué? Porque es la producción en masa. Entonces, el poder contar con tecnologías sustentables y que desarrollen los materiales funciona en el corto, mediano plazo en la industria automotriz, porque no se hacen 5 vehículos, 10 vehículos, ¿no? Estamos hablando de millones de vehículos. Y no solamente Ford, se suma también Toyota, GM, Chrysler, Hyundai. Todos vamos empujando a ese uso consciente de los recursos que tenemos. Entonces, sí hemos realizado vehículos. La verdad es que no lo tengo en la mente, pero tengo muy claro que el Fiesta tenía este tipo de vestiduras, ¿no? Con algunos elementos reciclados. En las alfombras, seguramente también tenemos más elementos reciclados, tanto los tapetes como toda la parte de abajo del vehículo, pero sí se está haciendo y es algo que la industria se preocupa por hacer. Vale, Jean-Paul, ¿tenías otra pregunta? Sí. En el caso de los vehículos eléctricos, sabemos que las baterías tienen cierto tiempo de vida. ¿Qué pasaría a futuro comparando con un motor de combustión interna que sabemos que nos puede durar más de 10 años sin problema y se le hacen ciertos cambios de partes y sigue funcionando? Yo creo que ahorita mucho es la teoría que existe detrás de eso, porque realmente los vehículos eléctricos que hay en la calle han fallado, pero todavía no se han dispuesto las baterías. Punto número 1, las baterías, como tú dices, tienen un ciclo de vida, seguramente son como de 8 a 10 años. Después de eso se puede utilizar en otro territorio, por ejemplo, para ayudar a la electrificación de casas, ¿no? Con paneles solares, podrías tenerlo como batería de reserva en tu casa y de ahí podrías conectar pues, licuadora o algunos enseres domésticos que no consumen tanto. Y posteriormente viene la disposición de estas baterías. No sé realmente cuál sea el costo en los próximos años, que seguramente irá a la baja, pero no sé cuál sería el reemplazo de las baterías. Yo lo vería como, pues a lo mejor te reemplazan la batería y ya tu vehículo tienes otro cierto porcentaje de uso, ¿no? Lo que es un hecho es dos cosas. Uno, actualmente tenemos el kilowatt hora de estas baterías que oscila entre los 150 y $200 por hora. La tecnología y todos nosotros como industria estamos empujando a que ese costo de batería baje esté por debajo de los $100 por kilowatt hora. En ese momento, cuando lleguemos por debajo de esa línea, el comprar un vehículo de combustión interna o un motor o un eléctrico va a ser indiferente. Incluso hasta podría ser más barato el eléctrico. Entonces, pues no desconozco o no sé si en el futuro a lo mejor dices, me conviene más comprarme un vehículo nuevo que va a ser mucho más barato a cambiar el sistema de baterías. Y con eso también me gustaría mencionar que hay un tema alrededor de qué vamos a hacer con esas baterías, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y creo yo que la respuesta la tenemos nosotros mismos como consumidores,
debemos de generar esta conciencia y esta educación de disponer correctamente de estas baterías. En Ford tenemos botes, bueno, teníamos en Santa Fe, hace un mes que no voy, pero tenemos estos botes donde podemos depositar las pilas alcalinas. Yo sé que en el Poli también las tienen. Entonces, esa cultura, ese mindset de cuidar el planeta, no importa qué pase, no importa que me tome 2, 10, 20 minutos ir y dejarlo, cuando lo extrapolas a una batería mucho más grande que podría tener un impacto mayor, si nosotros como consumidores tenemos esta cultura y empujamos a que los que proveen este servicio lo hagan, yo creo que vamos de gane, ¿no? O sea, también depende mucho de nosotros, ese cuidado ambiental y el cuidado que tengamos por los vehículos. Vale. Regresamos al chat. Nos preguntan si te tocó lidiar con este tema de la escasez en semiconductores en fechas pasadas. Sí, sí, particularmente, digo, a mí en mi posición no, pero no hubo armadora que se salvara, ¿no? Realmente fue un tema que nos agarró de improviso. Definitivamente no había, la demanda era muy grande y no había semiconductores disponibles para poder hacer los vehículos. Entonces hubo plantas que pararon en Ford, hubo plantas que se detuvieron y estuvimos produciendo escasos vehículos. Todavía no salimos del problema. Yo creo que va a tomar todavía un tiempo, pero hemos hecho ahí un poquito de ajustes y ajustes de aquí y allá para poder salir adelante. Vale, también Juan Francisco pregunta, estimar el costo de autopartes cada vez es más complejo, como motores eléctricos, etcétera. ¿Es viable aplicar ingeniería inversa? Sí, y justo así es como también se genera mucho conocimiento. Hay veces que en el caso de las celdas, por ejemplo, hay patentes o hay pocos proveedores que lo realizan y el poder hacer, y esto se hace en la industria no solamente automotriz, sino a nivel mundial, ¿no? Al aplicar la ingeniería inversa te da una perspectiva diferente de cómo lo ensamblaron, opciones de nuevos materiales, de nuevos arreglos. Entonces, el desarmar las partes y desarmar las piezas te permite tener esta parte de creatividad, ¿no? Y de desarrollo y de resolución de problemas e implementarlo en algo real, algo reciente que tienes enfrente. Entonces, sí, sí ayuda muchísimo y sí es algo que funciona. Definitivamente sí. Vale, y Alberto Valentín también pregunta, comenta, muy buenas tardes, gracias por la plática que nos han asistido, es de mucha ayuda. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil es para un ingeniero mecánico encontrar trabajo en el campo laboral, tomando en cuenta que hay mejores preparados que otros y es un campo muy competitivo? Pues yo creo que los límites nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Algo que yo comentaba en una conferencia que tuve apenas la semana pasada es, prepárense en los idiomas. Efectivamente hay gente mejor preparada, pero sean ustedes los mejores preparados. Empújense, pónganse retos personales. Algo que yo comentaba y se los paso como un comentario y como un consejo. Cuando vean películas, quítenle los subtítulos, no los vean. Y así la tengan que repetir 7 veces. Mi esposa ha habido veces que está a punto de aventarme el control a la cabeza porque lo regreso 3 o 4 veces. Y porque a mí me gusta aprender frases y slang, ¿no? Entonces eso te permite un acercamiento mucho más profundo con la cultura. Entonces, prepárense en el inglés, habilidades de comunicación, ¿no? Véanse en el espejo, pónganse audiencia, que no les dé pánico escénico y vayan desarrollando sus talentos, porque poco a poco van mejorando. Evidentemente la oferta es poca y hay mucha gente bien preparada, pero no se den por vencidos y no tomen como un no o como un comentario. No lo tomen personal, ¿no? Si ustedes ahorita me dicen, oye, Daniel, es que usas mucho una muletilla, te lo agradezco y eventualmente trataré de evitarla. A lo mejor me toma 1 mes, 2 meses o a lo mejor 15 días, pero será algo que tomaré a mi favor para desarrollar una mejor versión de mí. Entonces, prepárense en todas las áreas de conocimiento. No se queden nada más con la parte académica, ¿no? Participen en asociaciones, entren a los talleres, hagan algo por la sociedad. Esos pequeños diferenciadores muchas veces generan grandes cambios en los profesionistas y los hacen mucho más interactivos con la sociedad. Y cuando se contratan en una empresa, cuando se presentan, cuando hacen la entrevista, pues se da cuenta uno de quién ha participado, quién ha hecho más que el otro. Entonces, prepárense en todos los sentidos. No se detengan.
que el límite sea el cielo y no nosotros mismos diciendo, es que pues, no, me gustaría aprender inglés, pero me queda bien lejos de mi casa y es Berlitz y no Interlingua. No importa. Las herramientas que tengamos en ese momento son las mejores herramientas. Prepárense. Vale, Edgar Ortega comenta, ¿qué tal? Buena tarde. Hablando sobre los vehículos eléctricos, ¿hay mucha diferencia entre el proceso de producción entre estos vehículos y los convencionales de combustión interna? Sí, en cuanto a los componentes, ¿no? Evidentemente, Henry Ford y Thomas Alva Edison decían que la electricidad era lo mejor que podía pasar, ¿no? Porque no había engranes ruidosos ni aceitosos, ni se quemaba combustible dentro del proceso y era la gran cosa de la electricidad. Entonces, sí en cuanto a los componentes, es diferente el ensamble, porque definitivamente conectar baterías no es lo mismo que bajar el monobloc y atornillarlo, ¿no? Son procesos diferentes, pero al final del día, siendo la industria automotriz, es todo en una línea de producción, ¿no? Son procesos pequeños, repetitivos, y que se capacita a la persona que lo está haciendo. Entonces, al final del día, ¿cómo decirlo? Algunos de los pasos son diferentes, pero el proceso en general es lo mismo, ¿no? Podemos hacerlo. Yo me gusta hacer este análisis, decía Bill Ford cuando empezó todo el tema de la pandemia. ¿Qué empresa, y lo hicimos como Ford, qué empresa podía salir adelante y producir respiradores y cubrebocas de manera rápida, en una línea de producción eficiente y capacitando rápido a sus empleados? La industria automotriz. Tenemos esa gran ventaja, sabemos hacer las cosas, sabemos hacer muchos vehículos bien hechos y si podemos hacer un vehículo, podemos hacer otros componentes más pequeños, ¿no? Entonces, son pasos repetitivos en diferente secuencia o diferente ensamble, pero al final del día se parecen mucho. Muy bien, gracias. Y Jesús Ismael también pregunta, ¿Ford tiene algún programa para el desarrollo de automóviles autónomos con inteligencia artificial a un futuro? Sí, en Dearborn tenemos un campus dedicado a todo este desarrollo de inteligencia artificial y autónomos. Y sí, hemos estado experimentando y desarrollando vehículos. Y son interesantes los protocolos de programación y de todo lo que se hace detrás del vehículo autónomo. Pero sí, sí lo tenemos desarrollando. Vale, y creo que ahora sí ya es la última pregunta de Alberto Valentín. Dice una pregunta, ya que estamos mencionando sobre ingresos y gastos, ¿cuál es el sueldo base de un ingeniero mecánico? ¡Wow! Fíjate que esa respuesta no la tengo. No estoy en recursos humanos y te podría dar un número o muy bajo o muy alto. Pero si quieres, te puedo contactar con la persona correcta de RH y que te resuelva las preguntas, ¿no? Ahí sí, la verdad es que no es mi área de conocimiento y no te podría decir, no podría responder esa pregunta. Pero con gusto te refiero a la persona correcta. Vale, pues creo que son todas las preguntas, Daniel. La verdad es que fueron bastantes. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu paciencia. Y pues en general también agradecerles a todo tu equipo de colaboradores en Ford que nos han estado apoyando durante lo que va de esta semana. Invitar a nuestros alumnos para que sigan asistiendo, teniendo estas pláticas, ya que este intercambio de ideas, conocimiento, pues es bastante interesante. Daniel, muchísimas gracias. Gerardo, pues muchas gracias a ti, a tu institución, al Poli y a todos los presentes. Y pues qué gusto, la verdad es que poder hacer este puente de comunicación entre la industria y la educación. Necesitamos ingenieros, necesitamos gente muy bien preparada y el Poli ha hecho gran trabajo en ese sentido. Entonces, gracias por todo esto. Vale, pues les deseamos a todos una excelente tarde. Por favor, síganse cuidando. Esperamos tenerlos en las siguientes pláticas que tendremos a lo largo de la semana. Ya saben dónde ubicar el programa. Si ustedes nos visitan en las actividades presenciales que tendremos, pues igual los seguimos invitando a que nos etiqueten tanto a la escuela como a Ford Motor Company. Excelente tarde. A nombre del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, les agradecemos a todos su participación. Hasta luego.